El pasaporte para entrar en el reino de la divina voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 27, párrafo 3. Tú debes saber, hija mía, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad, incluso a costo de la propia vida y cualquier sacrificio. Este acto decidido y verdadero es como la firma que pone sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad. Y mientras la criatura firma para partir, Dios firma para recibirla. Esta última tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro para recibirla en el reino del fiat divino en el cual ellos viven, y serán todo ojo sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo. Pero no basta el pasaporte, sino se debe estudiar la lengua, los modos, las costumbres de este reino divino. Y estos son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. De otra manera estaría como extranjera, no tomaría amor ni sería amada. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislada, porque no entendiéndola apartarán, y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Además, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Den a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 6, 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Quiso de mí una prueba que no ha pedido a ninguno, y esto lo hizo con justicia y con suma sabiduría, que ni siquiera era decoroso que encontrara en mí una voluntad humana obrante. Del libro La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, día 6. Hija mía, tú debes saber que la divinidad, después de que se aseguró de mí en la prueba que quiso, mientras todos creen que yo no tuve ninguna prueba y que bastaba a Dios hacer el gran portento que hizo de mí, que fuera concebida sin mancha original, oh, cómo se engañan. Antes bien,
quiso de mí una prueba que no ha pedido a ninguno, y esto lo hizo con justicia y con suma sabiduría, porque debiendo descender en mí el Verbo eterno, no solo no era decoroso que encontrara en mí la mancha de origen, sino que ni siquiera era decoroso que encontrara en mí una voluntad humana obrante. Habría sido muy indecoroso para Dios descender en una criatura en que reinase la voluntad humana. Es por esto que quiso de mí, por prueba y por toda la vida, mi voluntad, para asegurar en mi alma el reino de la divina voluntad. Asegurado en mí, Dios podía hacer lo que quería de mí. Todo podía darme, y puedo decir que nada me podía negar. Lucas 6, 36. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Le damos el derecho de juzgar junto con nosotros. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 36, capítulo 36, párrafos 2 y 3, octubre 30, 1938. ¿Qué cosa no podemos hacer de esta criatura que vive en nuestro querer? Llegamos a tanto que le damos el derecho de juzgar junto con nosotros. Y si vemos que ella sufre, porque el pecador debe sufrir rigurosos juicios, para no hacerla sufrir, hacemos más benignos nuestros justos rigores, y ella nos hace dar el beso del perdón. Y para hacer que se contente, le decimos: pobre hija, tienes razón, eres nuestra, pero perteneces también a ellos. Sientes en ti los vínculos de la familia humana, por eso quisieras que perdonásemos a todos. Haremos cuanto más podamos para contentarte, con tal que no desprecien o rechacen nuestro perdón. Esta criatura en nuestra voluntad es la nueva Esther, que quiere poner a salvo a su pueblo. Y oh, cómo estamos contentos de tenerla siempre junto con nosotros en nuestro querer, porque por medio suyo nos sentimos más inclinados a usar misericordia, a conceder gracias, a perdonar a los pecadores más obstinados y a volver más breves las penas de las almas purgantes. Pobre hija, tiene un pensamiento por todos, un dolor semejante a nuestro dolor, porque ve a la familia humana como nadando en nuestro querer, y no lo reconocen, y viven en medio a los enemigos en la más escuálida miseria. Lucas 6, 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 1, capítulo 2, párrafos del 12 al 30. Confesión con Jesús. Luisa se confiesa con Jesús. Recuerdo confusamente que, como le pedía frecuentemente cuando me encontraba junto con nuestro Señor, el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que de mal había hecho. Y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera: te perdono todos tus pecados. Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien,
Una mañana se hizo ver y me dijo: esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas, y en el momento en que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que, comprendiendo tú, por cuanto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto, tú entra en tu nada y recita el yo pecador. Yo entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiese infundido en mí nueva fuerza diciéndome: no temas, si bien soy juez, soy también tu Padre. Ánimo, sigamos adelante. Ahí habría permanecido sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas. Dando una mirada, descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia. Y por eso dije: Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y Él: acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que has hecho a mi corazón con este pecado. Toda temblando, puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo alguna cosa confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho. Luego me parecía que se despedazaba y por el dolor quedaba casi destruido. Si hubiera podido, habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Pongo una semejanza para hacerme entender. De otra manera no tengo palabras para expresarme. Imaginad un rey y a sus pies un gusano, que elevándose e inflándose se comienza a creer alguna cosa y que llega a tal atrevimiento que elevándose poco a poco llega a la cabeza del rey y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no conoce su propio ser. Se engaña a sí mismo, pues para deshacerse de él solo se necesita que el rey lo ponga bajo los pies y lo aplaste, y así terminarían sus días. Esto causa enojo y compasión, y al mismo tiempo ridiculiza el orgullo de este gusano. Si esto se pudiera dar. Así me veía yo ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor que me sentí renovar en su corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. Después de esto me dejó y yo sentía tal pena y comprendía qué tan feo es este pecado de soberbia,
que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas. Y yo, temblando toda, seguía acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante de aquel sol divino, especialmente porque en él descubría la pequeñez, la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que lo ofendía, Él me asistía, me conservaba, me alimentaba, y si tenía algún rencor conmigo, era hacia el pecado que yo hacía y que odiaba sumamente. En cambio, a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia y se ocupaba todo para quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Oh, si todos pudiesen ver quién es Dios y quién es el alma en el momento en que se peca, todos morirían de dolor y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera muy bien el mal que había hecho. Y después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando mis culpas. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendí y explicar una por una las diversas afrentas y los dolores especiales que con mis culpas había ocasionado a nuestro Señor? Me siento casi imposibilitada para explicarme y también porque no lo recuerdo muy bien. Cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas, el amable Jesús tomó el aspecto de Padre amorosísimo. Y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor, y mucho más porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía a mis culpas, Él, para animarme, me dijo: quiero suplir yo por ti y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto de Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia. Después de que aplicó a mi alma su dolor, entonces me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba, y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente trataba de excitarme mayormente al dolor, diciendo, si bien no recuerdo todo: grande, sumo ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias mías y estos sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte. En cambio, han sido como tantas víboras venenosas que te mordían y buscaban aún el matarte. Pero
Padre Santo, perdóname. No quieras arrojarme de ti por el gran mal que te he hecho pecando. Y Jesús, ¿y tú prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador? Y yo, sí, con todo el corazón te lo prometo. Más bien quiero 1000 veces morir que volver a pecar. Nunca más, nunca más. Y Jesús, y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión y quiero lavarla en mi sangre. Y mientras esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución, exactas a las palabras que dice el sacerdote cuando da la absolución. Y en el acto en que esto hacía, de su mano corría un río de sangre, y mi alma quedaba toda inundada por ella. Después de esto me dijo: ven, oh hija, ven a hacer penitencia por tus pecados, besándome mis llagas. Toda temblando me levanté y le besé sus sacratísimas llagas, y después me dijo: hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. Después me hizo otras exhortaciones que no recuerdo bien y desapareció. ¿Quién puede decir los efectos de esta confesión hecha a nuestro Señor? Me sentía toda empapada en la gracia y me quedó tan grabada que no puedo olvidarla. Y cada vez que me acuerdo, siento correr un escalofrío en los huesos y a la vez siento horror al pensar cuál es mi correspondencia a tantas gracias que el Señor me ha hecho. Otras veces el Señor se ha dignado darme Él mismo la absolución, a veces tomando el aspecto de sacerdote, y yo me confesaba como si fuese sacerdote, si bien sentía diversos efectos, y después de terminada se hacía conocer que era Jesús. Y a veces abiertamente venía haciéndose conocer que era Jesús. También algunas veces tomaba el aspecto del confesor, tanto que yo creía que hablaba con el confesor y le decía todas mis temores, mis dudas. Pero por el modo de responderme, por la suavidad de la voz, entrelazaba ahora como la voz del confesor y ahora como la de Jesús, por su trato amable y por los efectos internos, descubría yo quién era. Si yo quisiera decir todo acerca de estas cosas, me extendería demasiado. Por eso termino y pongo punto. Lucas 6:36. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. En el sacramento de la penitencia, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 11, párrafo 5, noviembre 5, 1925. Pero no te detengas, vuela aún y escucharás los gemidos angustiosos del Espíritu Santo en el sacramento de la penitencia. Cuánta ingratitud,
cuántos abusos y profanaciones por parte de quien lo administra y por parte de quien lo recibe. En este sacramento mi sangre se pone en acto sobre el pecador arrepentido para descender a su alma, para lavarlo, para embellecerlo, sanarlo y fortificarlo, para restituirle la gracia perdida, para ponerle en las manos las llaves del cielo que el pecado le había arrancado, para sellar sobre su frente el beso pacífico del perdón. Pero ay, cuántos gemidos desgarradores al ver acercarse a las almas a este sacramento de la penitencia sin dolor, por costumbre, casi por un desahogo del corazón humano. Otras, horrible es decirlo, en vez de ir a encontrar la vida del alma, de la gracia, van a encontrar la muerte, a desahogar sus pasiones. Así que el sacramento se reduce a una burla, a una buena charla, y mi sangre, en vez de descender en ellas como lavado, desciende como fuego que las esteriliza mayormente. Así que en cada confesión, nuestro amor llora inconsolablemente y sollozando repite: ingratitud humana, cómo eres grande. Por todas partes buscas ofenderme, y mientras te ofrezco la vida, tú cambias en muerte la misma vida que te ofrezco. ¿Ves entonces cómo nuestros gemidos esperan tu correspondencia de amor en el sacramento de la penitencia? Lucas 6, 36. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Reparemos en María a Jesús por la perfidia y la obstinación del pecado. Una parte de la hora 19. Tus enemigos, cansados, pero no satisfechos, al despojarte de tus vestiduras te han arrancado la corona de espinas de tu santísima cabeza con indecible dolor. Y luego te la han vuelto a clavar causándote dolores inauditos, traspasando con nuevas heridas tu santísima cabeza. Ah, tú reparas la perfidia y la obstinación del pecado, especialmente de soberbia. Jesús, me doy cuenta que si el amor no te hiciera querer llegar hasta lo más alto, tú ya hubieras muerto por la atrocidad del dolor que sufriste en esta tercera coronación de espinas. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.